Muchos creen que su vida no avanza porque les falta tiempo, dinero o suerte. Culpan al entorno, a las circunstancias, al pasado, pero no ven que el mayor obstáculo está en su propia mente. Pensamientos repetitivos, creencias limitantes, ideas tóxicas que llevan años instaladas, operando en silencio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que si no limpias tu mente, ninguna estrategia funciona. Porque todo parte de ahí, de lo que piensas, lo que repites, lo que permites. No necesitas una vida nueva, necesitas una mente nueva. Y esa transformación empieza cuando decides desintoxicarla, cuando dejas de alimentar el miedo, la queja, la comparación, y comienzas a nutrir tu enfoque, tu claridad, tu poder interior. La mente no se limpia sola, se limpia con intención, con disciplina y con acción diaria. Y tú puedes empezar hoy. El primer paso para desintoxicar tu mente es eliminar el exceso de información innecesaria. Vivimos en una era donde el mayor veneno no entra por la boca, entra por los ojos y por los oídos. Cada día consumes más de lo que tu mente puede procesar. Noticias negativas, redes sociales vacías, opiniones sin fundamento, estímulos constantes que no te forman, solo te saturan. Y ese exceso de ruido no te hace más sabio, te vuelve más disperso, más ansioso, más confundido. Porque cuando todo entra sin filtro, tu mente pierde claridad, pierde fuerza, pierde dirección. Durante años fui víctima de ese consumo sin intención. Pasaba horas leyendo cosas que no me aportaban nada, viendo contenido por puro impulso, saltando de un tema a otro sin profundidad. Y al final del día me sentía agotado, sin haber hecho nada. Era una fatiga mental silenciosa, pero real. Y lo peor, creía que estaba informado, cuando en realidad estaba saturado. Había confundido conocimiento con consumo. Pensaba que llenar la cabeza era lo mismo que desarrollarse, y no lo es. Porque lo que no se aplica, se pudre. Lo que no se filtra, contamina. Lo que no se selecciona, desordena. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Empecé a cuidar lo que dejaba entrar en mi mente como si fuera mi hogar. Empecé a limpiar, a eliminar, a filtrar. Apagué notificaciones. Silencié el ruido digital. Dejé de seguir cuentas que solo alimentaban mi ansiedad o mi comparación. Me alejé de conversaciones vacías. Y lo que al principio parecía una pérdida, se convirtió en una liberación. Porque con cada cosa que dejé de consumir, recuperé espacio. Espacio para pensar, para enfocarme, para actuar con más presencia. Este paso me enseñó que no necesitas más información. Necesitas mejores decisiones sobre la información que eliges. Porque el hombre que cuida lo que entra en su mente es el que construye con más precisión. Ya no actúa por reacción, actúa por intención. Ya no está a merced de cada noticia, de cada opinión, de cada tendencia. Está guiado por su visión, no por el algoritmo. Y eso cambia todo, porque la mente limpia no es la que lo sabe todo. Es la que sabe con claridad qué necesita aprender y qué debe ignorar. Hoy selecciono lo que consumo con la misma rigurosidad con la que selecciono lo que como. Porque así como el cuerpo se intoxica con comida basura, la mente se intoxica con contenido basura. Y no voy a alimentar mi cabeza con lo que me debilita, solo permito lo que me eleva, lo que me confronta, lo que me forma. Porque entendí que si quiero una vida clara, enfocada y poderosa, necesito una mente del mismo nivel. Y para eso lo primero que hay que hacer es limpiar, eliminar el exceso, dejar de llenarse por costumbre y empezar a nutrirse por propósito. Ese es el primer paso. Y si lo haces en serio, lo vas a sentir desde el primer día. Porque cuando el ruido se va, la mente respira. Y cuando la mente respira, todo empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. Porque no hay hábito más silencioso, más destructivo y más común que ese. Vivimos mirando hacia los costados, midiendo nuestro valor según lo que otros hacen, tienen o aparentan, comparándonos con su cuerpo, su pareja, su dinero, su estilo de vida, su nivel de éxito, incluso con su felicidad ficticia. Y lo hacemos de forma automática, como si fuera normal, pero no lo es. Es una enfermedad mental colectiva que destruye tu enfoque, tu autoestima y tu identidad. Porque mientras más comparas, menos vives tu vida. Mientras más miras afuera, menos escuchas adentro. Yo también estuve atrapado en ese veneno. Miraba perfiles, escuchaba historias de éxito, observaba avances ajenos y sin darme cuenta empezaba a sentirme pequeño, insuficiente, atrasado, como si estuviera perdiendo una carrera que nunca elegí correr. Empezaba a dudar de mis decisiones, a cuestionar mis tiempos, a perder el respeto por mi proceso. Y lo peor es que la comparación siempre parecía tener razón, porque el otro parecía estar más feliz, más completo, más adelantado, pero no era real.
Era una ilusión construida por momentos recortados, filtros bien puestos y narrativas que ocultan lo incómodo. Me estaba castigando con una historia que no conocía. Hasta que un día me dije basta. Me desconecté de todo. Me quedé en silencio. Y me pregunté, ¿quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero cuando no me siento en competencia? ¿Qué parte de mi vida es valiosa aunque nadie la vea? Y en ese silencio encontré algo que había olvidado, mi visión, mis propios valores, mi propio ritmo. Me di cuenta de que mientras viviera mirando lo que otros lograban, nunca iba a poder sostener lo que yo estaba construyendo, porque la comparación no te empuja, te distrae, no te motiva, te agota. Te roba la energía, te siembra dudas, te arrastra al terreno de lo superficial. Desde entonces, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo. No con agresividad, sino con claridad. Me recuerdo que no tengo la historia completa del otro, que su éxito no borra mi valor, que sus tiempos no definen los míos, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz. Solo necesito ser congruente conmigo, porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el proceso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su camino por parecer exitoso ante ojos que no importan. Este paso es fundamental para limpiar tu mente porque la comparación contamina cada decisión que tomas. Te lleva a elegir desde la inseguridad, desde la presión, desde la apariencia, y todo lo que nace desde ahí, tarde o temprano se rompe. Pero cuando te vacías de esa necesidad de validarte con otros, te haces dueño de tu historia. Empiezas a decidir con honestidad, a moverte con libertad, a construir con dignidad, porque entiendes que tu única competencia real es con la versión de ti que aún no ha salido a la luz. Y cada día que eliges avanzar, sin mirar al costado, te acercas más a ella. Así que hoy, si quieres empezar a pensar con claridad, a recuperar tu enfoque, a vivir con más firmeza, empieza por mirar menos hacia afuera y más hacia adentro. Deja de medir tu progreso con la regla de otro. Deja de exigirte una vida que no elegiste y empieza a honrar el terreno en el que estás sembrando. Porque lo que construyes sin comparación, florece sin interrupciones. Y esa paz mental, esa fortaleza interna, vale más que cualquier éxito visible. Vale más porque es tuya, y nadie te la puede quitar. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio, porque todos tenemos una voz interna, una que no se escucha con los oídos pero que opera todo el día, una que define cómo te ves, cómo te hablas, cómo interpretas lo que vives. Y si esa voz está llena de juicio, de desprecio, de autocrítica constante, no importa cuánto leas, cuánto avances, cuánto logres, vas a seguir sintiéndote menos, vas a seguir saboteándote, vas a seguir creyendo que no eres suficiente. Porque el verdadero veneno no está en el entorno, está en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie más está escuchando. Durante años, esa voz dentro de mí era mi peor enemigo. Cada vez que fallaba me decía, otra vez lo arruinaste. Cada vez que me comparaba me decía, nunca vas a llegar a ese nivel. Cada vez que algo salía mal me decía, esto te pasa por no ser disciplinado, por no ser capaz, por no tener lo que se necesita. Y lo peor era que me lo creía. Porque cuando una voz te repite algo muchas veces, empieza a sentirse como una verdad. Y esa verdad se convierte en tu identidad, en tu límite, en tu jaula. Y aunque por fuera sonrías, trabajes, avances, por dentro estás contaminado, herido y cargando con un peso que tú mismo te pones cada día. El cambio no vino de un libro, ni de una frase bonita, ni de alguien que me dijo que valía la pena. Vino el día que me harté. Me harté de hablarme como un enemigo. Me harté de sentir vergüenza por mi proceso. Me harté de repetir frases que no me pertenecían, pero que había aprendido en momentos de dolor, de humillación, de rechazo. Y ese día me detuve, me miré con honestidad y dije, ya basta. Esta historia que repito no es la verdad. Es solo una costumbre. Y la puedo cambiar. No fue fácil, pero fue necesario. Empecé a escribir lo que esa voz decía. La enfrenté con lógica. ¿Es esto verdad? ¿Tengo pruebas de que soy incapaz? ¿Este juicio me ayuda o me hunde? Y cada vez que esa voz aparecía, le respondía con una nueva narrativa, no falsa, no exageradamente positiva, real, clara, firme. En vez de decirme, soy un desastre, empecé a decir, estoy aprendiendo. En vez de decir, nadie me toma en serio, decía, todavía no me conocen, pero estoy trabajando en mí. En vez de decir, esto no es para mí, decía, esto me cuesta, pero lo voy a dominar. Y con el tiempo esa voz cambió, no desapareció,
pero dejó de tener el control. Este paso es uno de los más poderosos porque si no transformas tu diálogo interno, tu mente va a sabotear todo intento de progreso. Puedes tener el mejor plan, el mejor equipo, las mejores oportunidades, y aún así sentir que no mereces nada. Porque si tu narrativa te hunde, tu identidad se adapta. Pero cuando la limpias, cuando la diriges, cuando la reescribes todos los días con intención, empiezas a pensar diferente, actuar diferente, vivir diferente. Hoy, cada mañana, me hablo con respeto. No con arrogancia, con respeto. Porque me estoy haciendo cargo, porque estoy creciendo, porque estoy fallando sí, pero estoy avanzando. Y eso merece aliento, no castigo. Porque nadie construye una vida poderosa hablándose como si fuera basura. La mente necesita dirección, no juicio. Y tú eres el único que puede dársela. Así que empieza hoy. Escucha lo que te estás diciendo. Cámbialo. Hazlo firme. Hazlo tuyo. Porque la vida que estás construyendo necesita un líder interno, no un saboteador escondido. Y cuando limpias esa voz, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mayor aliada. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas cargando. Porque no hay pensamiento más corrosivo, más pesado y más limitante que aquel que se queda atrapado en lo que otros te hicieron, en la traición que viviste, en la palabra que dolió, en la promesa que no se cumplió. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro sufra. Te envenena a ti, te debilita a ti, te contamina a ti, pero sigues aferrado a él porque crees que soltarlo sería perdonar demasiado fácil. Como si quedarte con el dolor te diera poder, pero lo único que te da es amargura, ceguera, ruido. Yo también me aferré durante años a lo que no me dijeron, a lo que no me valoraron, a los rechazos, a las humillaciones, a las ausencias. Revivía momentos una y otra vez en mi cabeza, como si repasarlos me protegiera, como si no olvidar me hiciera más fuerte. Pero no era fuerza, era prisión. Cada pensamiento sobre el pasado me detenía en el presente. Y no importaba cuánto me esforzara por avanzar, había algo dentro que me jalaba hacia atrás, una rabia no resuelta, un duelo no cerrado, una voz que decía, no merezco esto, pero lo sigo cargando. El verdadero cambio vino cuando entendí que perdonar no es justificar, no es hacer como que no pasó, no es minimizar, es liberarse. Es soltar el vínculo con ese momento para poder recuperar tu energía. Porque mientras ese recuerdo siga vivo dentro de ti con dolor, con rencor, con bronca, tu mente va a estar ocupada con algo que ya no puedes cambiar. Y eso te resta poder para lo único que sí puedes modificar, tu presente. Empecé a escribir cartas que nunca envié, a soltar en palabras lo que no pude decir, a llorar lo que nunca me permití sentir. No lo hice para hacer las paces con otros. Lo hice para hacer las paces conmigo, para dejar de ser esclavo de una historia que ya no quiero seguir viviendo, porque entendí algo esencial. Uno no avanza porque el camino se despeja. Uno avanza cuando decide soltar lo que no puede llevar más. Y el resentimiento pesa, pesa mucho. Pero te acostumbras, te adaptas a vivir con ese peso, hasta que decides que no quieres cargarlo ni un día más. Este paso es profundamente liberador porque al limpiar tu mente del resentimiento, recuperas espacio. Espacio para nuevas ideas, nuevos vínculos, nuevas decisiones. Porque el resentimiento no solo te ata al pasado, también te distorsiona el presente. Te hace ver enemigos donde no los hay. Te hace reaccionar con desconfianza, con dureza, con cinismo. Y terminas alejando oportunidades reales por heridas antiguas. Terminas repitiendo patrones porque no soltaste la raíz. Hoy no cargo con resentimientos. No porque no me hayan herido, sino porque me respeto demasiado como para seguir permitiendo que alguien que me falló siga teniendo poder sobre mí. Lo perdoné, lo solté. No por ellos, por mí, porque mi energía vale más. Porque mi mente la necesito limpia, enfocada, preparada para crear, para construir, para avanzar, no para revivir una y otra vez lo que ya no se puede cambiar. Y si esto te resuena, si sabes que hay algo que sigues cargando, te invito a escribirlo, a soltarlo. No para olvidar, sino para dejar de alimentar el veneno. Porque cuando limpias tu mente del resentimiento, la vida se abre, la calma regresa, el ruido desaparece, y en ese espacio nuevo empieza la verdadera transformación. No porque todo esté bien, sino porque tú ya decidiste dejar de estar atado a lo que estuvo mal. Y esa decisión es poder puro, poder que nadie te puede quitar, porque lo elegiste tú, en silencio, en paz, y para siempre. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia. Porque la mente no solo se contamina con pensamientos negativos,
También se intoxica con velocidad constante, con la necesidad de tener todo resuelto ya, de lograr todo rápido, de avanzar sin pausa, sin tregua, sin espacio para respirar. Y ese ritmo no es sostenido por tu propósito, es impuesto por el miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a quedarte atrás, miedo a parecer lento. Pero esa urgencia no te impulsa, te consume. Te empuja a actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y si tu mente está en ese estado crónico de presión, tarde o temprano colapsa. Yo viví así mucho tiempo, me levantaba y ya sentía que iba tarde. Todo lo que hacía me parecía insuficiente. Si descansaba, me culpaba, si avanzaba lento, me frustraba. Si me detenía a pensar, me llenaba de angustia. Porque había interiorizado la idea de que si no iba a 1000 por hora me estaba perdiendo la vida. Pero lo que realmente me estaba perdiendo era el momento presente. Mi mente estaba en constante alarma, en constante reacción, en constante tensión, y ese estado no solo me agotaba, me hacía tomar peores decisiones. Me hacía menos productivo, menos creativo, menos humano. El cambio comenzó el día que acepté que avanzar no es lo mismo que correr, que productividad no es lo mismo que ansiedad, que lo valioso no se construye con prisa, se construye con presencia. Empecé a reducir la velocidad, a marcar mis propios tiempos, a dejar de imitar el ritmo de otros, a preguntarme, ¿esto lo estoy haciendo por convicción o por miedo a quedarme atrás? Y en esa pregunta encontré libertad. Empecé a avanzar más firme, más centrado, más enfocado, porque cuando tu mente no está corriendo todo el tiempo, empieza a ver con claridad. Este paso es vital porque la urgencia perpetua te desconecta de ti, dejas de escucharte, dejas de cuidarte, dejas de sentirte, solo estás cumpliendo, entregando, empujando, y así no se construye una vida poderosa, se construye una vida rota. Y por eso es tan importante bajarle el volumen al ruido interno, respirar, eliminar lo que sobra, priorizar lo esencial, avanzar con calma, pero con constancia. Porque una mente serena no es una mente lenta, es una mente precisa. Y si estás escuchando esto y te sientes identificado, suscríbete. Este canal es para los que están cansados del caos mental, para los que quieren avanzar con dirección y no solo con velocidad. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es esa área de tu vida donde más sientes presión innecesaria? Escríbela con total honestidad, porque cuando la reconoces puedes empezar a soltarla. Desintoxicar tu mente no es dejar de moverte, es moverte con intención. Es dejar de correr para empezar a caminar con propósito, y cuando eso ocurre, la paz se vuelve tu nuevo ritmo. Y desde esa paz, construyes con más fuerza que nunca. El sexto paso para desintoxicar tu mente es enfrentar la necesidad de controlarlo todo. Porque detrás de cada mente tensa, cada pensamiento obsesivo, cada preocupación constante, hay una necesidad profunda de tener el control absoluto, de anticiparse a todo, de prever lo impredecible, de evitar que algo salga mal. Y aunque parezca responsabilidad o perfección, en realidad es miedo. Miedo al caos, miedo a lo incierto, miedo a soltar, pero esa necesidad de control te vuelve esclavo de todo lo que no puedes manejar, te estresa, te drena, te atrapa. Y mientras más intentas controlarlo todo, más se descontrola tu mundo interior. Durante años intenté tener dominio sobre todo, mis emociones, mis resultados, las reacciones de los demás, incluso el futuro. Planeaba cada detalle. Revisaba cada escenario posible, me aseguraba de que nada saliera mal, pero ¿sabes qué pasaba? Que vivía con miedo, porque el control absoluto no existe, porque por más que prepares, algo siempre se sale del guión, porque la vida no te va a pedir permiso para cambiar los planes. Y si tu paz depende de que todo salga como lo imaginaste, nunca vas a tener paz. El verdadero alivio vino cuando empecé a soltar, a dejar que las cosas fluyeran sin intentar manipular cada segundo. A permitir que otros pensaran diferente, actuaran distinto, reaccionaran como quisieran, sin tomármelo como una amenaza. Empecé a confiar, no en que todo saldría perfecto, sino en que yo tendría la capacidad de adaptarme, y ahí cambió todo, porque descubrí que la fuerza real no está en controlar el entorno, está en liderar tu respuesta, en estar tan conectado contigo que, aunque el mundo se mueva, tú permaneces centrado. Este paso es esencial porque cuando tu mente suelta la necesidad de control, recupera energía. Esa energía antes iba al miedo, a la anticipación, a la paranoia, ahora va a la acción, a la creación, a la presencia. Ya no necesitas tener todas las respuestas antes de empezar.
Solo necesitas empezar, ya no necesitas que todo esté bajo tus términos. Solo necesitas avanzar con firmeza, sabiendo que vas a responder como sea necesario. Y esa confianza interna es más poderosa que cualquier plan. Aprendí que confiar no es ser ingenuo. Confiar es saber que incluso si algo sale mal, tú vas a estar bien. Es saber que puedes sostenerte sin importar las condiciones. Y esa certeza no se construye de la noche a la mañana. Se construye soltando un poco cada día, soltando el debería, soltando el... Y sí, soltando la ilusión de tener el control absoluto sobre lo que no depende de ti, porque mientras más sueltas, más espacio tienes para lo que sí puedes manejar. Tus pensamientos, tus decisiones, tu energía. Hoy camino con otra mentalidad. Planeo sí, me organizo, claro, pero no me aferro. Porque entendí que la mente más poderosa no es la que lo controla todo, es la que se adapta con sabiduría cuando todo cambia. Y si quieres limpiar tu mente de la tensión constante, empieza por soltar la necesidad de saberlo todo, preverlo todo, dominarlo todo. Empieza a confiar en tu intuición, en tu preparación, en tu resiliencia. Porque mientras más confíes, menos necesitas controlar. Y cuando eso sucede, la mente se libera, el cuerpo se afloja, la ansiedad se disuelve. Y tu vida empieza a moverse con ligereza, pero con una fuerza interior que no necesita gritar. Porque ya entendiste que no tienes que sostenerlo todo. Solo tienes que sostenerte a ti mismo. Y eso es suficiente. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es eliminar el lenguaje derrotista que usas todos los días sin darte cuenta. Porque las palabras que repites no solo describen tu mundo, lo crean. Cada vez que dices no puedo, así soy, esto siempre me pasa, seguro saldrá mal, estás sembrando una creencia. Y si la repites lo suficiente, se convierte en una verdad para tu subconsciente. La mente no distingue entre una queja casual y una orden interna. Si lo repites, lo asume. Si lo asume, lo ejecuta. Y así, te vas programando para limitarte, para fallar, para vivir encerrado en una narrativa donde tú mismo te anulas. Yo solía decir cosas como, yo no soy bueno para eso, siempre lo arruino al final, seguro algo va a salir mal. No lo decía con malicia, lo decía con resignación, como si fuera real, como si no hubiera nada que hacer. Pero cada frase que soltaba sin pensar reforzaba una identidad débil. Me volvía más pequeño, me convencía de que lo que creía de mí era inmodificable. Y esa repetición inconsciente no solo me robaba fuerza, me robaba futuro. Porque cómo hablas de ti mismo determina hasta dónde vas a llegar. El cambio llegó el día que empecé a observar mis palabras como si fueran comandos de programación. Dejé de hablar por hablar, empecé a escucharme, y cada vez que decía algo como esto siempre me pasa, lo detenía y lo cambiaba. Esto me pasó, pero no define lo que viene. Si decía soy un desastre en esto, lo reemplazaba por aún no domino esto, pero estoy en el proceso. No se trata de autoengañarte, se trata de dirigir tu mente, de dejar de reafirmar tu versión más limitada y empezar a declarar tu versión más poderosa. Este paso es más profundo de lo que parece, porque al limpiar tu lenguaje, limpias tu identidad. Te haces consciente de cómo te defines, de cómo estás moldeando tu vida con cada palabra que sueltas sin filtro. Y cuando te haces responsable de eso, recuperas poder, porque ya no hablas desde la herida, hablas desde la elección. Ya no repites lo que escuchaste de otros, construyes lo que necesitas escuchar de ti, y esa voz se convierte en tu guía, en tu motor, en tu afirmación diaria de que estás creciendo, aunque nadie lo vea. Hoy me hablo como el hombre que quiero ser, no como el que fui, y no porque niegue mis errores, sino porque ya no me defino por ellos, ya no los arrastro como una condena. Aprendí de ellos, me pulieron, pero no me representan. Lo que digo de mí es mi responsabilidad. Lo que declaro se vuelve dirección, y por eso cuido cada palabra, porque sé que mientras más limpio mi lenguaje, más limpio mi pensamiento, y cuando mis pensamientos son claros, mis acciones son firmes, mis resultados coherentes, mi identidad fuerte. Así que si quieres desintoxicar tu mente de raíz, empieza por observar cómo te hablas cuando nadie escucha, qué te dices cuando fallas, qué expresas cuando dudas, porque ahí está el veneno oculto, pero también está la medicina. Cámbialo, corrígelo, y conviértete en el tipo de hombre que se respeta hasta en su forma de pensar, porque la vida que estás construyendo empieza con lo que te dices. Y si hablas como un líder interno, como un guerrero consciente, como alguien que se está levantando con propósito, eso es exactamente lo que vas a empezar a vivir. Porque tus palabras crean tu mundo, y ese mundo
puede empezar a cambiar hoy. El octavo paso para desintoxicar tu mente es cerrar ciclos inconclusos. Porque nada contamina más tu claridad que lo que dejaste a medias, lo que postergaste, lo que ignoraste esperando que se resolviera solo. Cada conversación pendiente, cada meta abandonada, cada decisión que evades, es un archivo abierto en tu mente. Y mientras más archivos abiertos tienes, más lenta funciona tu capacidad de pensar, de decidir, de avanzar. Tu energía se fragmenta, tu atención se dispersa y terminas sintiéndote abrumado sin saber por qué. Pero la razón está ahí, escondida en esos fragmentos de vida no resueltos. Yo tenía una lista invisible de cosas sin cerrar, personas a las que debía pedir perdón o simplemente decir ya no más. Proyectos que había empezado con entusiasmo y que después fui ignorando, pero que seguían ahí robándome energía en silencio. Decisiones que pospuse porque me daban miedo, pero que se arrastraban cada día como peso muerto. Y aunque por fuera seguía funcionando, por dentro estaba saturado. Mi mente no descansaba, dormía con tensión, pensaba sin dirección, vivía con la sensación constante de que algo faltaba. Hasta que lo enfrenté. Un día me senté y escribí todo lo que tenía pendiente. Todo, lo grande y lo pequeño. Y no para hacerme sentir mal, sino para liberarme, porque todo lo que no cierras te ata. Todo lo que no concluye se convierte en una fuga de energía. Así que empecé a cerrar. A terminar conversaciones con respeto, sin dramatismo, a decir esto ya no va más cuando algo me drenaba, a concluir metas que podía terminar en 2 días pero que había postergado por meses, a decidir, incluso sin certeza, porque la indecisión sostenida es una forma de autoenvenenamiento mental. Cerrar ciclos no es ser radical, es ser honesto. Es decirte la verdad sobre lo que ya no tiene sentido, sobre lo que ya no suma, sobre lo que estás sosteniendo solo por costumbre o por miedo, y hacerlo con coraje, con respeto, con la certeza de que cada cosa que terminas te devuelve una parte de ti, una parte de tu energía, de tu enfoque, de tu poder. Porque cuando cierras lo que estaba abierto, tu mente respira, se ordena, recupera fuerza. Este paso puede doler, porque implica renunciar a versiones antiguas de ti, a sueños que ya no te representan, a vínculos que ya no te acompañan. Pero es un dolor necesario, es el dolor de soltar lo que ya caducó. Y si no lo haces, lo viejo seguirá ocupando el lugar de lo nuevo. Seguirás atrapado en bucles que no entiendes, repitiendo patrones que ya no te corresponden. Pero cuando decides cerrar, cuando dices hasta aquí, cuando eliges terminar algo con conciencia, abres espacio para nuevas metas, nuevas relaciones, nuevas partes de ti que estaban esperando el momento de entrar. Hoy practico esto como una disciplina. Cada semana me pregunto, ¿hay algo que estoy postergando? ¿Hay algo que necesito cerrar? Y si la respuesta es sí, actúo. No lo empujo más, porque entendí que no puedo vivir liviano si sigo arrastrando cosas que no se resuelven solas. La mente limpia necesita coherencia, y la coherencia requiere finalización. Porque todo lo que cierras con firmeza se convierte en tierra fértil para algo nuevo. Y cuando limpias tu mente de lo inconcluso, te das cuenta de todo el poder que habías dejado congelado. Y finalmente, lo recuperas. Para usarlo, para vivir, para avanzar con ligereza y con fuego renovado. El noveno paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito de sobrepensar. Porque pensar no es el problema. El problema es no saber cuándo parar. Es convertir cada decisión en un laberinto. Es darle 1000 vueltas a lo que no tiene solución. Es revisar conversaciones una y otra vez buscando significados ocultos. Es imaginar todos los escenarios posibles hasta quedarte sin energía, sin enfoque, sin presente. El sobrepensamiento es una forma silenciosa de autosabotaje. Porque parece profundidad, pero es parálisis. Parece análisis, pero es miedo disfrazado de lógica. Y cuanto más piensas sin actuar, más lejos estás de resolver. Yo solía vivir atrapado en mi cabeza. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, me perdía en listas mentales de pros y contras. Cada vez que alguien decía algo ambiguo, lo interpretaba desde todos los ángulos posibles. Cada vez que fallaba en algo, repasaba el error durante días, como si eso lo reescribiera. Pero lo único que lograba era agotar mi mente, mi energía, mi claridad. Porque no hay forma de avanzar si estás constantemente detenido por pensamientos que giran sin fin, como una rueda que no toca el suelo. El cambio no vino al dejar de pensar. Vino al aprender a dirigir mis pensamientos, a ponerles un límite, a decir, ya es suficiente, porque pensar debe servirte, no esclavizarte. Empecé a practicar esto cada vez que notaba que estaba atrapado. Me preguntaba si lo que estaba pensando tenía una acción concreta detrás. Si la respuesta era no, detenía el pensamiento. Me decía, esto no es pensamiento útil, es ruido.
y cambiaba el enfoque. Me iba a caminar, a escribir, a mover el cuerpo, porque el cuerpo en movimiento muchas veces resuelve lo que la mente en estática solo complica. El sobrepensamiento está vinculado al miedo. Miedo a fallar, a equivocarte, a perder algo, a ser juzgado, pero ese miedo no se resuelve pensando más, se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Porque lo que más necesitas cuando tu mente está saturada no es más tiempo para pensar, es valor para moverte, acción para romper el ciclo, claridad para simplificar y dirección para elegir un camino, aunque no sea perfecto. Hoy cuando noto que mi mente empieza a sobreanalizar, hago una pausa y me digo, ¿qué puedo hacer ahora? No qué podría hacer mañana, o qué haría en el escenario ideal, o qué haría si todo saliera bien. No, ¿qué puedo hacer ahora? Con lo que tengo, con lo que soy, desde dónde estoy, y esa pregunta me saca de la parálisis, me regresa al presente, porque ahí es donde se resuelve todo, en el ahora. No en la simulación de 10 futuros posibles que probablemente nunca ocurran. Este paso te limpia la mente como pocos, porque el sobrepensamiento es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza. Y ninguna sirve realmente. Cuando cierras esas pestañas, cuando limitas el análisis, cuando priorizas la acción, todo cambia. Tu cuerpo descansa, tus decisiones se aclaran, tu energía vuelve a ti. Y descubres que la vida no es tan complicada como tu mente hacía parecer. Solo necesita que la vivas, no que la analices sin parar. Y no se trata de impulsividad, se trata de confiar, de actuar desde lo que sabes ahora, de permitirte avanzar sin certezas absolutas, porque nadie tiene todas las respuestas. Pero el que se mueve, el que prueba, el que decide, las encuentra en el camino. El que se queda atrapado en su cabeza, solo multiplica dudas. Así que si quieres limpiar tu mente de verdad, aprende a pensar lo necesario y luego actúa, porque la claridad no siempre llega antes del paso. Muchas veces llega gracias a él. El 10º paso para desintoxicar tu mente es reconectar con el propósito profundo que te mueve, porque una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia, puede tener velocidad, pero tarde o temprano se descarrila. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de capacidad, están perdidas porque olvidaron por qué hacen lo que hacen. Viven ocupadas, productivas, activas, pero vacías. Y cuando no hay un para qué fuerte, cualquier obstáculo te tumba, cualquier crítica te desestabiliza, cualquier dificultad te hace cuestionarlo todo, porque estás avanzando sin dirección interna, sin ancla, sin raíz. Yo también estuve en esa deriva. Tenía metas, sí, tenía planes, claro, pero en el fondo lo hacía todo desde una urgencia vacía, desde el debo, desde el tengo que, desde el miedo a no ser suficiente, y esa mentalidad me llevó lejos en lo externo, pero destruido por dentro. Mi mente vivía contaminada de presión, comparación, ansiedad, exigencia. Y no era por lo que hacía, era porque lo hacía desconectado de lo que más importaba, mi visión real, mi verdad, mi propósito. Ese porqué que no necesitas explicar, que no depende del reconocimiento, que no cambia con las modas, ese propósito que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La desintoxicación mental real ocurre cuando regresas a eso, cuando te preguntas con honestidad, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Para quién estoy viviendo? Y si las respuestas no te estremecen, no te conectan, no te inspiran, entonces estás siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te va a llevar a una vida en paz, porque la mente solo se calma cuando siente que lo que haces tiene sentido, no sentido para otros, sentido para ti. Recuperar ese propósito no requiere cambiar toda tu vida, requiere escucharte, volver a lo esencial, dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir algo que te refleje de verdad. Y cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido, porque ya no estás buscando validación, estás siguiendo una visión, ya no estás reaccionando a lo externo, estás respondiendo a lo interno, y eso te da una fuerza brutal, una claridad que no se compra, una dirección que te hace imparable. Hoy todo lo que hago lo hago con propósito, no porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado a algo más grande, a una misión, a una intención profunda, y esa conexión es mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto. Porque entendí que mi mente no necesita más ideas, más metas, más ruido. Necesita más verdad, más propósito, más conexión conmigo mismo. Y desde ahí, todo se ordena. Este paso es el más poderoso de todos, porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante. Tiene dirección, tiene fuego interno, tiene paz, incluso en la tormenta, porque sabe por qué se levanta, sabe por qué lucha, sabe por qué sigue, incluso cuando nadie lo ve.
Y ese tipo de claridad no se impone desde afuera, se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, cansado de pensar sin parar, vuelve a tu centro, vuelve a tu verdad, vuelve a preguntarte quién eres y qué viniste a hacer. No importa si no tienes todas las respuestas ahora, basta con que empieces a buscar desde el corazón, porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder. No el de tenerlo todo claro, sino el de avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas, porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa que tienes para construir la vida que mereces, desde adentro, con verdad, con intención y con propósito, siempre. Muchos hombres pierden su energía tratando de cambiar a los demás. Se enfadan, discuten, se frustran con las actitudes, los errores o la indiferencia ajena. Creen que, si las personas fueran distintas, ellos vivirían en paz. Pero eso nunca sucede, porque el problema no está en los demás, está en la forma en que reaccionas ante ellos. Yo, Brian Tracy, aprendí que el dominio más poderoso que puede alcanzar un hombre no es sobre el mundo, sino sobre su propia mente. No puedes controlar lo que la gente hace, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Cada vez que alguien te altera, le entregas tu poder, y nadie merece eso. La paz interior no depende de las circunstancias, sino de la actitud con la que eliges enfrentarlas. No necesitas cambiar a nadie para mantener la calma, necesitas entenderte a ti mismo. Porque cuando controlas tus emociones, controlas tu vida. Mantenerte en paz no es debilidad, es sabiduría. Es la prueba más alta de fortaleza mental y equilibrio personal. Hay algo profundamente poderoso en reconocer que nuestra vida interior es un espacio sagrado, un lugar al que no cualquiera debe entrar. Desde pequeños nos enseñaron a hablar, a expresar, a compartir, pero pocas veces se nos enseñó a discernir. Pensamos que ser abiertos es siempre señal de confianza y madurez, cuando en realidad la sabiduría consiste en elegir con precisión qué parte de nuestro mundo interno merece ser mostrada y a quién. Vivimos rodeados de personas que observan, opinan y juzgan, muchas veces sin comprender la historia detrás de nuestras decisiones. Y cuando compartimos de manera indiscriminada, cedemos a algo que no siempre nos será devuelto, nuestra fuerza interior. Muchos hombres sienten el impulso de validar sus emociones buscando comprensión afuera. Hablan y hablan esperando alivio, esperando que la otra persona entienda el peso de lo que llevan dentro. Pero, la mayoría de las veces, ese alivio no llega. En cambio, lo que ocurre es que la otra persona, incapaz de sostener tanta verdad, lo minimiza, lo interpreta desde su propia historia o lo usa como referencia para un juicio. Y entonces uno se pregunta por qué se siente más vacío después de hablar que antes. La respuesta es simple. No era la persona indicada, ni era el momento adecuado, ni era algo que debía ser dicho. Cuando uno guardia su mundo interior, no es por miedo ni desconfianza, es por comprensión. Es porque entiende que hay batallas que solo se fortalecen en silencio, que hay procesos que solo crecen en la calma de la soledad, y que lo que se revela antes de tiempo pierde su esencia. La discreción no es frialdad, es madurez. No es distancia, es fortaleza, no es orgullo, es amor propio, y el hombre que entiende esto comienza a ocupar un lugar distinto en el mundo, camina con presencia, habla solo cuando es necesario, no se justifica, no explica de más. No busca ser comprendido porque sabe quién es. Quien aprende a guardar ciertas cosas también aprende a escuchar mejor. Se vuelve más consciente de las intenciones de otros, de sus miradas, de sus gestos, de sus silencios. Comienza a distinguir quién se acerca con respeto y quién lo hace desde la curiosidad vacía o la necesidad de entretenimiento emocional. Porque hay personas que no quieren ayudar, quieren observar. No quieren cuidar, quieren saber. No buscan comprender, buscan comparar. Cuando usted habla sin filtro frente a alguien así, se entrega a una mano que no sostiene, sino que suelta. La vida nos ofrece innumerables oportunidades para compartir lo que sentimos. Pero también nos ofrece señales claras para guardar silencio. El cuerpo lo sabe. Hay conversaciones que dejan un peso extraño en el pecho, una sensación de desgaste, un cansancio emocional que no se explica fácilmente. Esa sensación es el alma diciendo, esto no era para ser dicho. Y escuchar esa voz interior es uno de los mayores actos de respeto que podemos ofrecernos. En esta primera parte quiero que comprenda algo fundamental. No todo revela su valor cuando se comparte. Hay cosas que solo revelan su poder cuando se protegen. Lo que usted guarda no lo debilita, lo sostiene, lo ordena, lo fortalece,
Aprenderá a lo largo de este camino que el silencio, cuando nace de la sabiduría, es una muralla protectora que no encierra, sino que define. Y lo que usted defiende con silencio nadie podrá quitarle, porque lo que pertenece a su centro, a su esencia, a su verdad más profunda, necesita espacio para madurar, y ese espacio se llama silencio. Cuando un hombre comparte sus planes demasiado pronto, antes de haberlos construido, antes siquiera de haber dado los primeros pasos reales, lo que entrega no es inspiración, sino vulnerabilidad. Sus proyectos son como semillas recién plantadas, delicadas, frágiles, sensibles a cualquier corriente de viento. Y cuando usted los expone antes de tiempo, permite que opiniones ajenas entren como una helada repentina que detiene el crecimiento. Muchas veces no es mala intención. La gente comenta, pregunta, cuestiona, propone, critica, pero lo hacen desde su propio mundo, desde sus miedos, sus límites, sus fracasos no resueltos. Y lo que ocurre es que sin darse cuenta empiezan a sembrar duda en algo que apenas estaba empezando a tomar forma dentro de usted. Sus palabras se mezclan con su pensamiento, y lo que era claridad comienza a volverse confusión. Lo que era entusiasmo se vuelve inquietud. Lo que era convicción se vuelve indecisión. Hay quien habla de sus planes buscando aprobación, reconocimiento, apoyo. Pero la verdad es que el camino hacia lo que importa raramente se valida en voz alta. La fuerza que lo sostendrá no viene de la reacción de los demás, viene de su capacidad para avanzar en silencio. Cuando usted comparte un sueño sin haberlo trabajado, se expone a algo aún más peligroso: la ilusión de haber hecho algo solo por haberlo dicho. El cerebro interpreta la conversación como un avance, cuando en realidad no ha ocurrido nada. Es como si una parte de usted creyera que ya inició el camino solo por haberlo descrito. Y esa sensación baja la intensidad de la acción, diluye el impulso, apaga el fuego inicial. El verdadero avance no está en decir, está en hacer. Lo dicho se lo lleva el aire, lo hecho se queda en usted. Además, cuando comparte sus metas se abre a un fenómeno común: la comparación. Otros empiezan a opinar según lo que ellos creen posible para sí mismos. Le dicen que es difícil, que no vale la pena, que mejor busque algo más seguro. No porque tengan razón, sino porque ese sueño los confronta con el suyo propio, con el que abandonaron, con el que no se atrevieron a intentar. La crítica no nace del mundo, nace de sus renuncias. Y si usted no es consciente de esto, puede terminar creyendo que su sueño era frágil, cuando en realidad lo frágil era la persona a la que se lo contó. Guardar sus planes no es misterio, es protección, no es aislamiento. Es sabiduría. No es desconfianza, es claridad. Usted no debe construir su vida en la opinión de quienes no han construido la suya. Y algo más profundo aún: cuando usted trabaja en silencio, algo dentro de usted se hace sólido. No hay ruido externo que interfiera. No hay validación que condicione. No hay expectativa que lo presione. Hay una relación directa entre usted y su propósito. Cada avance se siente real, cada dificultad se enfrenta sin distracción, cada logro se honra desde adentro. Usted se vuelve testigo y autor de su propio camino. Nadie entra, nadie interrumpe, nadie distorsiona. Y cuando finalmente muestre lo que ha construido, lo hará desde la fuerza, no desde la promesa, desde el resultado, no desde la intención, desde la realidad, no desde la ilusión. La primera cosa que nunca debe contar es por su plan antes de hacerlo real. Sus metas necesitan silencio para crecer, necesitan tiempo para fortalecerse, necesitan acción constante, paso a paso, sin espectadores. Hable cuando ya tenga hechos que mostrar, no expectativas que explicar. Deje que los demás conozcan sus resultados, no sus aspiraciones, porque lo que usted protege. Hay una tendencia muy humana a creer que hablar de nuestras heridas es siempre una forma de liberación. Se nos repite que expresar el dolor lo sana, que compartir lo que nos marcó trae alivio. Y sí, en ciertos espacios seguros, con personas preparadas y con una intención clara, puede ser así. Pero cuando usted abre su dolor frente a quienes no tienen la capacidad emocional de sostenerlo, no solo no encuentra alivio, se fragmenta aún más. Lo que se entrega en confianza puede convertirse en un arma. Lo que se comparte buscando comprensión puede ser minimizado, negado o incluso utilizado para etiquetarlo. No todo el mundo tiene la sensibilidad necesaria para escuchar una herida sin juzgarla. No todos saben recibir una historia sin querer interpretarla, corregirla o restarle valor. Y cuando alguien no tiene la madurez para sostener su dolor, termina haciendo algo peor. Lo convierte en conversación ligera, en comentario, en anécdota,
Algo que para usted es profundo y sagrado se vuelve entretenimiento emocional para otros. Hay heridas que pueden estar en proceso de cicatrización y que, si se exponen demasiado pronto, se reabren. Cuando uno habla de algo que todavía duele, el dolor se revive. Y si el espacio en el que lo revive no es seguro, lo que ocurre es que se queda atrapado en el pasado, girando alrededor de la misma herida sin avanzar. El mundo está lleno de personas que escuchan no para entender, sino para responder. Personas que no están presentes, que no ofrecen sostén, sino opinión. Y la herida no necesita opinión. La herida necesita espacio, silencio, paciencia, tiempo. Si usted entrega sus dolores a personas que no han aprendido a escucharse a sí mismas, ellas no sabrán escucharle a usted. Además, cuando usted habla excesivamente de sus heridas, corre el riesgo de hacerlas parte de su identidad. Comienza a contarse a sí mismo la historia de lo que sufrió, una y otra vez, hasta que se define a través de ello. Y la herida no está para definirlo, está para transformarlo. Si convierte el dolor en su bandera, empieza a relacionarse desde la fragilidad, desde la demanda, desde la expectativa de que otros lo salven, lo reparen, lo entiendan, y nadie puede hacerlo por usted. La responsabilidad de sanar es interna, y en ese proceso, el silencio es una herramienta poderosa, no porque esconda, sino porque ordena, no porque reprima, sino porque fortalece. Cuando usted atraviesa su dolor consigo mismo, aprende a sostenerse. Se descubre fuerte, se descubre adulto, se descubre capaz. Hay otro punto crucial. Hay personas que se acercan al dolor ajeno no para acompañar, sino para observar. Hay quien escucha una herida solo para sentir que está en ventaja. Quien toma su vulnerabilidad como confirmación de su propia estabilidad. Hay quien se alimenta de los relatos de otros porque no puede enfrentar los propios. Y cuando usted comparte su dolor con alguien así, no recibe consuelo, recibe vacío. Sale de la conversación sintiéndose más pequeño de lo que entró. Y esa sensación no es casual. Es una señal. Su alma le está diciendo, este no era el lugar. Cuidar su dolor no significa volverse duro, significa volverse consciente, significa reconocer que lo que ha vivido merece respeto. Que sus cicatrices son testimonio de resistencia, de aprendizaje, de evolución, y que solo debe mostrarlas cuando el corazón esté listo, no cuando la emoción esté en ebullición. Hable de sus heridas cuando ya hayan enseñado algo, no cuando aún están abiertas, cuando hayan dejado enseñanza, no cuando aún sangran, porque cuando usted comparte desde la calma su historia inspira, pero cuando comparte desde el desbordamiento su historia se diluye. La segunda cosa que nunca debe contar a cualquiera es su dolor más profundo, no porque deba ocultarlo, sino porque merece un espacio digno. Su historia no es para entretenimiento, su dolor no es para curiosos. Su intimidad no es para manos torpes. Protéjala. Permita que sane desde dentro y cuando finalmente la comparta, que sea con quien ha demostrado corazón, presencia y silencio verdadero. Porque hay conversaciones que curan. Pero esas solo ocurren donde hay respeto, y el respeto empieza por usted, en silencio, madura. Y lo que madura, se sostiene, y lo que se sostiene, cambia su vida desde la raíz. Hay verdades sobre nosotros que no son dolor ni proyecto, sino simplemente por lo que estamos construyendo por dentro. Nuestra forma de pensar, nuestras nuevas decisiones, nuestras transformaciones más íntimas. Esa renovación que ocurre en silencio cuando empezamos a ver la vida de manera distinta. Cuando usted comienza a crecer, a madurar, a ordenar sus prioridades, ese proceso interno es delicado. Es como cuando una semilla empieza a romperse bajo la tierra. Nadie lo ve, pero ahí está ocurriendo una revolución. Si usted habla de esta transformación demasiado pronto, corre el riesgo de recibir burlas, incomodidad o incluso resistencia. La gente teme lo que no entiende. Y cuando perciben que usted está cambiando, algunas personas, incluso sin mala intención, tratarán de llevarlo de vuelta a ser quien era antes. No porque sea lo mejor para usted, sino porque el cambio de uno incomoda la inmovilidad de otros. Usted quizá ha sentido esto, empieza a disciplinarse, a cuidarse, a pensar diferente, y alguien le dice, ¿para qué haces eso? ¿Te ves exagerado? ¿No eres así? Como si el pasado tuviera derecho sobre su presente. Pero lo cierto es que la mayoría no quiere que usted cambie, porque eso los obliga a mirarse. Y mirarse duele. Entonces se ríen, critican, minimizan. No es personal, es miedo. El miedo de enfrentarse a su propia falta de movimiento, a sus propias renuncias, a lo que podrían ser pero no se atreven. Y si usted, buscando comprensión, revela su proceso interno a quien no está listo para verlo, puede terminar abandonando una transformación que apenas comenzaba a florecer.
Hay procesos que se fortalecen en silencio. Cuando usted calla mientras trabaja en sí mismo, algo se solidifica, no busca aprobación, no pide permiso, no necesita explicar nada, es usted consigo mismo. Y esa intimidad es sagrada. Su transformación no necesita espectadores, necesita compromiso, necesita constancia, necesita paciencia, porque crecer no es rápido y no es cómodo. Es lento, profundo y a veces solitario. Pero esa soledad no es vacía, es fértil. Es la tierra donde nace la versión de usted que está tratando de emerger. Y aquí quiero recordarle algo importante, casi como una caricia al alma. Usted no está solo en este camino. Muchas personas en este momento en distintas partes del mundo están luchando para convertirse en quienes sienten que pueden ser. Y este espacio que compartimos, este mensaje que escucha ahora, existe precisamente para sostener ese proceso, para recordarle que su cambio es valioso. Si este mensaje le está hablando, si siente que de alguna manera lo toca, tómese un momento para quedarse aquí, para volver, para escuchar lo que sigue. A veces, lo que necesitamos no es que alguien nos salve, sino que alguien nos acompañe mientras aprendemos a salvarnos a nosotros mismos. Y ahora quiero preguntarle algo personal, algo que solo usted puede responder con honestidad. ¿Qué parte de usted está intentando cambiar en silencio sin que nadie lo note? Piénselo, permítase sentir la respuesta, escríbala si lo necesita, reconózcalo no para mostrarlo al mundo, sino para reconocerse usted a sí mismo. La tercera cosa que no debe contar a cualquiera es por su proceso de transformación interior, no porque deba esconderlo, sino porque necesita espacio para hacerse fuerte antes de mostrarse. Cuando esté listo, el mundo lo verá, pero por ahora, déjelo crecer donde nadie lo toque, donde nadie lo debilite, dentro de usted. Hay algo dentro de cada hombre que muy pocos conocen. Sus inseguridades más profundas. No las dudas superficiales, no los temores que cualquiera podría adivinar, sino esas grietas internas que se formaron en momentos silenciosos de la vida. Esas sensaciones que aparecen cuando se mira al espejo en la madrugada, cuando el ruido se apaga y queda solo la verdad. Todos tenemos algo que nos duele reconocer. La sensación de no ser suficiente, el miedo a fallar, el temor a no ser amado como realmente somos. Y es precisamente esa parte de nosotros por la que nunca debe entregarse con facilidad. Cuando usted revela su inseguridad más íntima a alguien que no ha demostrado amor, presencia y respeto, lo que entrega no es confianza, es poder. Poder sobre su valor, sobre su estado emocional, sobre su identidad. Y en manos equivocadas, ese poder no se usa para sostenerlo, sino para manipular, controlar o herir. No todos saben qué hacer con la vulnerabilidad profunda de otro ser humano. Hay quienes la escuchan y la guardan como un tesoro, la cuidan como algo sagrado, la sostienen con silencio y mirada abierta. Pero también hay quienes la usan como medida de poder. Quien conoce su mayor inseguridad puede tocarla cuando quiera, puede presionar justo en ese punto para hacerlo dudar. Puede recordarle ese dolor en medio de una discusión. Puede hacerle creer que sin ellos usted vuelve a sentirse pequeño. Y cuando eso ocurre, usted no está en una relación afectiva, está atrapado en una dinámica emocional desigual. Por eso, la vulnerabilidad no debe entregarse a quien aún no ha demostrado que sabe sostenerla. La confianza no se regala, se construye. El corazón no se abre de golpe, se abre en capas. Y hay otro riesgo más sutil. Si usted habla demasiado de sus inseguridades, puede terminar fortaleciéndolas en su propia mente. Cada vez que nombra una herida, la activa. Cada vez que repite la historia de por qué algo le duele, el cerebro reconstruye la emoción original, y si lo hace una y otra vez, esa sensación comienza a volverse parte de su identidad. Se convence de que así es. Y no es cierto. La inseguridad no define quién es usted, solo muestra una parte de su historia que aún está aprendiendo a sanar. Pero si la convierte en conversación frecuente, la convierte en hogar emocional. Y nadie debería vivir en el lugar donde un día fue herido. Para sanar una inseguridad se necesita presencia interna, no exposición externa. Se necesita silencio y honestidad, no confesión impulsiva. Se necesita observarse sin juzgarse. Se necesita construir pequeñas victorias que le enseñen al alma que puede, que merece, que avanza. Ninguna inseguridad desaparece porque otro la comprenda. Desaparece cuando usted se demuestra con hechos que la creencia que la originó ya no tiene sentido. La sanación es un acto íntimo, no es espectáculo. No es argumento, no es historia compartida, es trabajo interior. Y cuando llegue el momento de compartir esa parte de usted, si es que llega, hágalo solo con quien haya demostrado corazón, con quien escuche sin prisa, con quien lo mire sin querer arreglarlo, con quien lo sostenga sin intención de ganarle, porque hay personas que sanan solamente con estar presentes, pero se encuentran pocas.
y se reconocen no por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir. La cuarta cosa que nunca debe contar a cualquiera son por sus inseguridades más profundas. No porque deba esconderlas, sino porque merecen un espacio donde puedan transformarse, no un escenario donde puedan ser atacadas. Usted está creciendo. Usted está saliendo de sí mismo para encontrarse de nuevo. Y ese proceso es demasiado valioso como para ponerlo en manos que no lo honren. Guardarlo es cuidarse. Cuidarse es respetarse. Y el respeto propio es la raíz de toda verdadera fortaleza. Hay un aspecto de la vida que la mayoría de las personas comparte con demasiada facilidad, sin medir las consecuencias: su situación económica. Cuánto gana, cuánto tiene, cuánto invierte, cuánto gasta, cuánto puede permitirse. Se habla de dinero como si fuese una simple cifra, pero en realidad es uno de los lugares donde se concentra la mayor cantidad de energía emocional, identidad y proyección personal. Cuando usted revela cuánto gana o lo que posee, muestra más de lo que cree. Muestra sus prioridades, su nivel de ambición, sus oportunidades, sus vulnerabilidades y hasta la manera en que se relaciona consigo mismo y con el mundo. Por eso, no todos deben saberlo. Porque no todos miran el dinero con neutralidad. Hay quienes lo miran con comparación, otros con deseo, otros con juicio y algunos con envidia. La envidia no siempre se expresa con palabras duras, a veces es una mirada silenciosa, un comentario disfrazado de broma, una actitud que comienza a cambiar lentamente. Cuando alguien conoce su situación económica puede comenzar a tratarlo de forma distinta. Si creen que usted tiene más, entonces esperan más. Más favores, más invitaciones, más disponibilidad, más soporte. Si creen que tiene menos, lo miran hacia abajo, lo perciben como alguien que aún no ha logrado suficiente, incluso si usted está avanzando de manera firme y consciente. La información económica cambia dinámicas, relaciones y expectativas, y muchas veces no para bien. Hay personas que empiezan a acercarse no a usted, sino a lo que usted puede ofrecer. Otras comienzan a ocultarle sus logros porque sienten competencia. Otras se alejan sin explicarlo porque su avance les recuerda lo que no han hecho. La economía es un tema delicado porque toca directamente el valor personal que cada uno se ha construido. Además, revelar su situación económica lo vuelve vulnerable a la manipulación emocional. Hay quienes saben pedir, quienes saben insinuar, quienes saben aprovechar la bondad ajena para construir dependencia. Usted ayuda una vez, ayuda dos, ayuda tres, hasta que, sin darse cuenta, deja de ser ayuda y comienza a ser obligación. Y cuando quiere detenerse, cuando quiere poner límites, el otro lo acusa de haber cambiado, de haberse vuelto egoísta, de haberse endurecido. Eso no es amor, eso no es amistad. Eso es dependencia emocional sostenida por conveniencia. Y cuando la situación llega a ese punto, ya no es fácil salir. También hay un fenómeno interno que es importante comprender. Cuando usted habla demasiado de lo que tiene o planea tener, corre el riesgo de caer en la necesidad de aprobación. La validación externa puede volverse una adicción sutil. Cada compra, cada logro, cada avance se vuelve algo que usted siente que debe mostrar para que los demás reconozcan su valor. Y cuando la mirada ajena se convierte en referencia, usted pierde el control de su propio sentido de éxito. Ya no avanza porque lo desea, avanza porque quiere ser visto. Ya no construye para sí mismo, construye para la imagen. Y la imagen es un vacío que nunca se llena. El dinero debe ser tratado con silencio, respeto y estrategia. No porque sea algo oscuro, sino porque es una herramienta que requiere claridad para usarse bien. Cuando usted protege lo económico, también protege su paz, su libertad, su capacidad de decidir. La discreción financiera no es desconfianza, es soberanía. Le permite moverse sin ser observado, avanzar sin ser obstaculizado, construir sin ser comentado. Lo que se hace en silencio se fortalece. Lo que se muestra demasiado pronto se debilita. La quinta cosa que nunca debe contar a cualquiera es por su situación económica. No porque sea algo vergonzoso, sino porque es un ámbito delicado donde se cruzan emociones, comparaciones, heridas y deseos humanos muy profundos. Cuando usted guarda silencio sobre su dinero, lo protege de la mirada ajena. Y cuando lo protege, permanece dueño de él, y no al revés. Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que otros saben de usted, sino en lo que usted es capaz de construir sin necesitar que nadie lo aplauda. Hay algo que muchas personas comparten sin medir su impacto: los detalles de su vida amorosa y su intimidad emocional.
No solo quién es la persona con la que está, sino lo que pasa entre ustedes, lo que sienten, lo que discuten, lo que se prometen, lo que se hiere y lo que se repara. Cuando usted abre la puerta de su relación hacia la opinión externa, introduce voces que no fueron diseñadas para estar ahí. Cada opinión genera una grieta. Cada comentario altera la percepción. Cada yo haría esto siembra duda en un territorio que solo debería construirse entre dos. El amor es algo que se fortalece desde dentro, en la intimidad, en la conversación privada, en la presencia real, pero cuando se comparte en exceso, pierde profundidad, se vuelve historia pública, se vuelve relato, se vuelve tema de conversación, y lo que es tema de conversación deja de ser sagrado. Cuando usted habla demasiado de su pareja, de su relación o de sus problemas con otros, ocurre algo sutil pero peligroso. Empieza a mirar a su pareja a través de los ojos de los demás. Ya no la ve desde el vínculo, sino desde la comparación, desde la crítica, desde lo que otros opinan que usted debería sentir. La relación deja de ser dos corazones conversando y se convierte en una mesa con invitados invisibles que intervienen, juzgan, corrigen y se equivocan. Y cuando los demás opinan, no están opinando sobre su relación, están hablando desde sus heridas, sus miedos, sus traiciones, sus abandonos. Están hablando desde lo que han vivido, no desde lo que usted vive. Y si escucha demasiado puede terminar tomando decisiones por miedo ajeno, no por verdad propia. La vida íntima no debe ser compartida porque la intimidad es lo que construye la unión. Cuando se expone, se rompe. Las discusiones, los desacuerdos, los momentos de fragilidad entre dos son parte del crecimiento de un vínculo. Son procesos que deben vivirse con presencia, escucha y paciencia. Cuando usted los lleva afuera, no los resuelve, los desarma. Se debilitan las raíces. Se pierde la confianza, y la confianza es el tejido invisible que sostiene todo. Si la relación atraviesa un momento difícil y usted lo comparte con alguien que no tiene la sabiduría para escuchar sin intervenir, puede terminar destruyendo algo que aún tenía solución. El amor necesita un lugar privado para reparar. La intimidad es el espacio donde se cura lo que el mundo nunca verá. También hay un aspecto muy profundo en esto. Cuando usted presume su relación o su intimidad para validarse, deja de vivirla y empieza a representarla, se convierte en un actor de su propio vínculo. Busca aprobación externa para sentirse seguro en lo interno. Y entonces la relación se vuelve espectáculo. Una imagen proyectada, no un encuentro real. Y el amor jamás debe convertirse en una obra para los otros. El amor es un espacio donde uno se quita las máscaras, no donde se pone más. Eso no significa que la pareja deba vivirse en silencio absoluto. Significa que por lo que pasa entre dos se resuelve entre dos, que la ternura no necesita testigos, que las heridas no necesitan público, que las reconciliaciones no necesitan aplausos, lo auténtico no necesita mostrar que lo es. La sexta cosa que nunca debe contar a cualquiera son por los detalles íntimos de su vida amorosa, no porque haya algo que ocultar, sino porque hay algo que proteger. Su relación es un hogar. Y un hogar se cuida cerrando la puerta a lo que no le pertenece. El amor florece donde hay respeto. Y el respeto empieza por la discreción. Si cuida su vínculo del ruido externo, le da espacio para madurar. Y cuando el amor madura, se vuelve algo que no se explica. Se siente. Cuando una persona comparte demasiado acerca de sus planes futuros y sus metas a largo plazo, lo que revela no es solo intención, sino dirección. Y cuando otros conocen esa dirección, pueden influir en ella de formas que usted no siempre percibe. Aquí no hablamos solo de proyectos inmediatos, sino de esos sueños grandes, esos movimientos profundos que requieren tiempo, enfoque, disciplina y silencio. La vida está llena de quienes opinan, sugieren, cuestionan o desvían. Usted menciona un sueño y enseguida aparecen voces: eso es difícil, no es realista, no es para ti, mejor algo más seguro. Muy pocas veces la gente habla desde el deseo de ver crecer al otro. La mayoría habla desde su límite, desde lo que creen posible para ellos. Y si usted escucha demasiado esas voces, puede terminar caminando hacia lugares que no son suyos, no porque se lo hayan arrebatado, sino porque lo entregó al haber hablado antes de construir. El sueño necesita oscuridad para germinar. Así como una semilla no crece si se desentierra a cada rato para confirmar si está avanzando, un gran propósito no crece si se expone una y otra vez a opiniones ajenas. La constancia requiere silencio. La visión requiere espacio. Y el alma necesita tiempo para llegar a comprender cómo sostener el peso de aquello que anhela. Cuando usted revela sus planes futuros, corre también otro riesgo: vincular su motivación al reconocimiento. Si otros lo aplauden, usted avanza. Si otros lo cuestionan, usted frena.
Y cuando su deseo depende de la reacción del mundo, ese deseo ya no es suyo, se vuelve préstamo de expectativas ajenas. Hay sueños que solo pueden construirse con la paciencia del que trabaja, aunque nadie lo esté viendo. Los grandes movimientos de la vida son invisibles durante largo tiempo. Mientras afuera pareciera que nada cambia, adentro se está formando la estructura. Usted se vuelve más disciplinado, más claro, más enfocado. Su mente aprende a no sabotearse. Su cuerpo se adapta al esfuerzo. Su corazón se fortalece ante el fracaso. Ese proceso no necesita espectadores, necesita compromiso. Y el compromiso se quiebra cuando el sueño se vuelve conversación ligera. También hay algo más profundo. Cuando usted habla de un sueño que aún no está listo, puede generar autoexigencia innecesaria. Se siente obligado a demostrar resultados porque ya lo dijo. Y cuando la vida, en su ritmo natural, no avanza tan rápido como su expectativa, puede comenzar a sentir fracaso donde solo había proceso. El sueño se vuelve presión, no inspiración. Y lo que debían hacer desde la autenticidad nace desde el peso de tener que cumplir. La palabra no siempre impulsa, a veces encadena. Y sin embargo, hay algo hermoso en el silencio del que construye: la libertad. Cuando nadie sabe lo que planea, usted puede cambiar de dirección sin tener que justificarlo, puede ajustar, puede equivocarse, puede volver a empezar, sin explicaciones, sin observadores, sin juicio. El silencio le permite moverse con ligereza, aprender sin vergüenza, fallar sin ser visto. Esa libertad es poder interno, y el poder interno no se negocia, se cultiva. Su futuro es suyo, no del mundo, no de la opinión ajena, no de la expectativa externa. Lo que está creando pertenece primero a su corazón, luego a su acción, y solo después, si así lo desea, a la mirada de otros. No le debe explicaciones a nadie por lo que sueña. Nadie puede medir el tamaño de lo que se está formando dentro de usted. La por séptima cosa que nunca debe contar es por su visión a largo plazo. No porque sea un secreto, sino porque es sagrada. Lo sagrado no se exhibe, se protege, se honra, se trabaja. Y cuando llega el momento, simplemente se muestra con hechos, no explicaciones, no justificaciones, hechos. Porque cuando usted aparece con resultados, el mundo no pregunta si era posible, lo reconoce. Y en ese reconocimiento, usted ya no está pidiendo permiso, usted ya es. Hay algo que, por costumbre o impulso, muchas personas comparten sin pensarlo. Los problemas dentro de su hogar, los conflictos con su familia, las discusiones, los resentimientos, las historias privadas que ocurrieron cuando las puertas estaban cerradas y nadie más miraba. Y aunque pueda parecer que hablar de eso libera, en realidad, lo que hace es exponer uno de los territorios más delicados de su identidad. Su historia familiar no es un tema ligero. Es el lugar donde aprendió a amar, a defenderse, a confiar o a desconfiar. Es el molde invisible que dio forma a su forma de estar en el mundo. Cuando usted revela lo que ocurre en su casa, lo que entrega no son solo hechos. Entrega emociones en bruto, heridas que aún no han cerrado, vínculos que están en constante transformación, y piezas de su alma que aún están aprendiendo a comprenderse. No todo el mundo está preparado para escuchar una historia familiar sin juzgarla. Algunos escuchan para comparar, otros para criticar, otros para usar esa información como punto de presión más adelante. Y otros simplemente no tienen la capacidad emocional para sostener algo tan profundo sin convertirlo en comentario o rumor. Su hogar es un terreno sagrado no porque sea perfecto, sino porque ahí se guardan las raíces. Y las raíces no deben exponerse al viento. Cuando se habla demasiado de lo que ocurre con su madre, su padre, sus hermanos, sus hijos o su pareja, lo que se debilita no es el relato, es el vínculo. Un lazo familiar puede ser complejo, imperfecto, tenso, pero sigue siendo un lazo. Cuando lo expone a opiniones externas, esas opiniones empiezan a interferir en cómo lo vive. Además, cuando usted habla mucho de los problemas dentro de su familia, corre el riesgo de quedarse atrapado en el papel que tenía dentro de esa historia. Si en su casa fue el responsable, sigue sintiéndose responsable. Si fue el olvidado, sigue sintiéndose olvidado. Si fue el que protegía, continúa protegiendo incluso cuando ya no es necesario. La palabra, cuando se usa sin conciencia, fija identidades porque ya están listas para transformarse. Y cada vez que usted repite la historia, la hace más real en su mente, aunque su vida ya esté cambiando. Hay heridas familiares que solo se sanan cuando se viven en silencio consciente, no cuando se convierten en relato público. Y hay otro punto esencial.
Su familia no es perfecta, pero es suya. Ha habido errores, distancias, dolores y silencios. Pero también ha habido momentos de ternura, de aprendizaje, de sostén, de luz. Cuando usted comparte solo el dolor, borra toda la historia. Cuando comparte solo la queja, pierde de vista la complejidad. Y las relaciones humanas no se resuelven desde el juicio externo, se resuelven desde la madurez interna. Usted puede llegar a un punto de su vida en el que comprende que sus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que sus hermanos también están aprendiendo a ser personas, que nadie nació sabiendo amar. Esa comprensión llega cuando el corazón está listo. No llega cuando se discute con el mundo. Cuando se habla menos de lo que duele en la familia y se trabaja más en lo que se puede construir, algo cambia. No se trata de callar por pena, se trata de callar por proteger, de preservar la dignidad de todos, incluso de quienes se equivocaron, porque usted también se equivocará, y también querrá que lo comprendan sin exponerlo. La por octava cosa que nunca debe contar a cualquiera por los problemas y secretos de su familia. No porque deba ocultar la verdad, sino porque esa verdad solo puede transformarse en un espacio donde exista amor suficiente para sostenerla. Sanar la historia familiar no es un acto público, es un acto íntimo. Se realiza con paciencia, con presencia y muchas veces con silencio. Y cuando ese silencio se enraiza, no es vacío, es protección, es respeto, es la comprensión profunda de que hay historias que solo florecen cuando se cuidan por dentro. Lo más valioso que posee un ser humano no es su dinero, ni sus logros, ni su fuerza física, ni siquiera sus relaciones. Lo más valioso que posee es por su mundo interior, sus pensamientos, sus principios, sus convicciones, sus valores, su forma de mirar la vida cuando nadie lo observa. Y esto, justamente esto, es lo que jamás debe entregarse a cualquiera. Su esencia, su centro, ese núcleo desde el cual usted decide, siente, elige y camina. Porque cuando alguien logra entrar ahí sin haber demostrado amor, respeto y presencia, puede moldear su percepción, alterar su juicio, influir en su camino, y algo aún más delicado, hacer que dude de sí mismo. La mayoría de las personas vive hacia afuera. Buscan ser vistos, aprobados, validados. Se moldean a las expectativas del mundo para sentir que pertenecen. Y al hacerlo, empiezan a desconectarse de su propia voz. La vida interna se debilita cuando se vive para la mirada externa. Pero hay hombres, pocos, que deciden hacer el camino contrario. Construirse desde dentro, sostenerse en silencio, mantener firme la raíz aunque afuera haya ruido. Y esos hombres, cuando llegan a algún lugar, cuando logran algo, cuando aman de verdad, cuando transforman su vida, lo hacen desde una fuerza que no depende de nadie. Una fuerza que no puede comprarse, ni copiarse, ni imitarse. Solo puede cultivarse. Su esencia es lo que va a determinar hacia dónde va cuando todo sea incierto. Cuando los planes cambien, cuando el dolor llegue, cuando el mundo se vuelva confuso. Y si usted no ha aprendido a escucharse, si no ha aprendido a proteger esa voz interna, si no ha aprendido a permanecer consigo mismo incluso cuando la tormenta golpea, entonces cualquier viento podrá moverlo. Se irá hacia donde otros digan, hacia donde otros empujen, hacia donde otros vean posibilidad o miedo. No tendrá una vida propia, tendrá una vida prestada. El silencio, cuando nace de la conciencia, es un acto de poder. Guardar lo esencial no es esconderse del mundo, es sostenerse para no deshacerse en él. La gente confunde hablar menos con ser frío, pero ser reservado no es ser distante, es por honrar el alma. Hay pensamientos que no deben ser explicados porque son semillas en proceso. Hay decisiones que solo tienen sentido para el corazón que las tomó. Hay visiones que el mundo no está listo para comprender. Y no importa. Usted no vino a ser comprendido por todos. Vino a ser verdadero consigo mismo. Proteger su mundo interior es elegir quién merece estar cerca de su vida, quién merece escuchar lo que siente, quién merece ver sus dudas y sus certezas. No todos tienen acceso, no todos deben tenerlo. Su corazón no es plaza pública, es un santuario. Y los santuarios no se abren sin propósito. Cuando usted protege su esencia, algo sorprendente ocurre, se vuelve sólido. No perfecto, no invulnerable, pero sí real. Y lo real no se quiebra fácilmente. Puede caer, puede doler, puede atravesar la noche, pero siempre vuelve a levantarse porque la raíz está firme. Usted empieza a caminar diferente. Habla menos. Observa más. Elige mejor.
Ama con más fuerza, pero también con más claridad. No necesita demostrar, no necesita convencer, no necesita ser aplaudido, se vuelve dueño de sí. Y ese, al final, es el verdadero propósito de todo este camino. No se trata solo de callar lo que duele, lo que sueña, lo que teme o lo que anhela. Se trata de algo mucho más grande. Recuperar el centro de su vida, sacarlo de las manos del mundo y traerlo de regreso a su propio pecho. La novena cosa que nunca debe contar a cualquiera es por su mundo interior, sus pensamientos más profundos, sus convicciones más íntimas, sus razones, sus certezas, sus silencios. Porque cuando eso se comparte sin discernimiento se diluye, pero cuando se protege, se convierte en fuerza. Y ahora escuche esto con el corazón abierto, porque este es el cierre, la verdad esencial de todo este mensaje. La vida no se transforma porque grite. Se transforma porque se sostiene. No porque otros lo vean, sino porque usted permanece fiel a lo que sabe que es verdadero. Todo empieza cuando decide guardarse lo que importa. Todo empieza cuando decide proteger lo que ama. Todo empieza cuando elige ser custodio de su propio espíritu. Lo que usted guarda con conciencia lo fortalece. Lo que fortalece, lo guía. Y lo que lo guía, lo hace libre.